Hola gente linda de Casa de Restauración, les hablo una vez más José Arce. Estamos en Como Cartas Leídas, número 33, vidas en Cristo, vividas como cartas leídas por todo el mundo. Estamos hablando sobre cómo comunicamos la vida de Dios, la vida de Cristo al mundo que nos rodea, y básicamente dijimos que había dos formas y que una depende de la otra. Viviendo una vida sustentada en la verdad, Colosenses capítulo 1, verso 1 al 2, y viviendo una vida de gratitud, lo que estamos desarrollando en Colosenses capítulo 1, verso 3 al 8. Nuestra principal razón de gratitud a Dios es por el Evangelio de Dios, y estamos analizando las características de este Evangelio de Dios según lo presenta esta carta de Colosenses en sus primeros versículos. Comienza con fe en Cristo, produce amor, da esperanza futura, es para todo el mundo, produce fruto, y estamos viendo la sexta característica de este Evangelio en esta presentación de la carta a los Colosenses, la cual se desprende del final de nuestro pasaje base que dice: la palabra verdadera del Evangelio que llegó hasta ustedes, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en ustedes desde el día que oyeron y conocieron la gracia de Dios en verdad. El tema que empezamos a considerar entonces es que el Evangelio creído es por la gracia de Dios. Estamos reflexionando sobre la gracia de Dios, y aquí tenemos una serie de cuestiones que nos ayudarán a tener más en claro este gran tema del Evangelio de Dios, la gracia de Dios. Entonces hay una propuesta de exploración breve sobre este gran tema de la gracia de Dios que podríamos quejarse de la siguiente manera. Primero, es gracia para comenzar a vivir la vida plena sobre la tierra, porque es desde el día que oyeron y conocieron la gracia de Dios en verdad. En segundo lugar, vamos a ver gracia para vivir la vida plena sobre la tierra. Entonces, para comenzar y para seguir. Luego, en tercer lugar, gracia para concluir la vida plena sobre la tierra, la expresión de Cristo sobre la tierra, cada uno de nosotros, la gracia. Y en cuarto lugar, tenemos gracia para continuar la vida plena en el nuevo estado de realidades futuras. Esto es más allá de nosotros, de nuestra presencia física en la tierra. Comencemos entonces con el primer punto, que es la gracia para comenzar a vivir la vida plena sobre la tierra, y aquí nos vamos a hablar un poquito sobre la gracia de Dios en el nuevo nacimiento. Notemos lo que dice Dios por medio de sus apóstoles. Yo, Pedro, apóstol de Jesucristo, escribo esta carta a los elegidos por Dios que viven como extranjeros en las provincias cita unas par de provincias romanas. Dios Padre los conocía y los eligió desde hace mucho tiempo, y su Espíritu los ha hecho santos. Como resultado, ustedes lo obedecieron y fueron limpiados por la sangre de Jesucristo. Que Dios les conceda cada vez más gracia y paz. Que toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es por su gran misericordia que hemos nacido de nuevo, porque Dios levantó a Jesucristo de los muertos. Ahora vivimos con gran expectación y tenemos una herencia que no tiene precio, no se puede pagar. Una herencia que está reservada en el cielo para ustedes, para nosotros, pura y sin mancha, que no puede cambiar ni deteriorarse. Por la fe que tienen, Dios los protege con su poder hasta que reciban esta salvación, la cual está lista para ser revelada en el día final, a fin de que todos la vean. Así que alégrense de verdad. Les espera una alegría inmensa. Primera carta de Pedro, capítulo 1, verso 1 al 6, en su primer parte,
en la versión Nueva Traducción Viviente de la Biblia. Centremos nuestra atención en este enunciado. Es por su gran misericordia que hemos nacido de nuevo, porque Dios levantó a Jesucristo de los muertos. Consideremos rápidamente la razón, los beneficiarios, la experiencia, la posibilidad y el propósito del nuevo nacimiento en este pequeño pasaje. La razón del nuevo nacimiento es su gran misericordia, la gran misericordia de Dios, en definitiva, su gracia. Y como venimos viendo, por su gloria, su reputación, su buen nombre, por su fidelidad. Recordemos Génesis 3:15, Él prometió a nuestros padres según la carne, Adán y Eva, la restauración de todas las cosas en el postrer Adán, es decir, en Cristo. Y como vimos, Dios le explicó a Israel que Él continúa su gran obra de gracia a favor a los seres humanos porque es Dios fiel a sus promesas. No necesariamente porque alguien merezca su favor en cualquiera de sus expresiones. Dios es Dios misericordioso. Dios es el Dios de toda gracia. Esa es la razón de por qué nacimos de nuevo. En segundo lugar, tenemos los beneficiarios del nuevo nacimiento. La frase de que dice que hemos sido. Bueno, los receptores de su gracia somos nosotros, los que hemos sido. Nacido de nuevo, el ser humano, y dentro de esa especie de la creación, los que creen al Evangelio de Dios que nos habla de su Hijo. Notemos las palabras de Dios en el Evangelio. Por lo tanto, ya que fuimos declarados justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz con Dios. Gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. Debido a nuestra fe, Cristo nos hizo entrar en este lugar de privilegio inmerecido en el cual ahora estamos, permanecemos y esperamos con confianza y alegría participar de la gloria de Dios. También nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. Y la resistencia desarrolla firmeza de carácter y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Y esa esperanza no acabará en desilusión, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. Cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, Cristo vino en el momento preciso y murió por nosotros pecadores. Ahora bien, casi nadie se ofrecería a morir por una persona honrada, aunque tal vez alguien podría estar dispuesto a dar su vida por una persona extraordinariamente buena. Pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores, cuando todavía éramos sus enemigos. Entonces, como se nos declaró justos a los ojos de Dios por la sangre de Cristo, con toda seguridad Dios nos salvará de la condenación. El mismo Cristo nos salvará de la condenación de Dios, pues como nuestra amistad con Dios quedó restablecida por la muerte de su Hijo cuando todavía éramos sus enemigos, con toda seguridad seremos salvos por la vida de su Hijo. Así que ahora podemos alegrarnos por nuestra nueva y maravillosa relación con Dios, gracias a que nuestro Señor Jesucristo nos hizo amigos de Dios. Romanos capítulo 5, verso 1 al 11, en la Nueva Traducción Viviente.
En tercer lugar tenemos la experiencia del nuevo nacimiento. Nacidos de nuevo, una frasecita de nuestro pasaje base. Dios y nadie más nos engendró de nuevo, haciéndonos sus propios hijos, hijos espirituales de un Padre espiritual. Antes de que Dios hubiera hecho esto, no existíamos como hijos, no éramos hijos espirituales ni físicos todavía. Dijo Dios por medio de su Hijo Jesucristo: lo que es nacido de la carne es solamente carne, pero lo que es nacido de nuevo del Espíritu, Espíritu es. La Biblia de las Américas. No teníamos una existencia espiritual y tampoco podíamos procurarnos una. De la misma manera que un bebé no interviene en el acto del nacimiento, así es con esta verdad. Dios solo nos explica a Dios por medio de sus apóstoles lo siguiente: antes ustedes estaban muertos y los muertos nada pueden hacer a causa de la desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, que es el líder de los poderes del mundo invisible. ¿Quién es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios? Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios, igual que todos los demás, pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que, a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados, pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo Jesús, de modo que en los tiempos futuros Dios puede ponernos como ejemplo de la increíble riqueza de la gracia y la bondad que nos tuvo, como se ve en todo lo que ha hecho por nosotros, que estamos unidos a Cristo Jesús. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho, así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Efesios capítulo 2, verso 1 al 10 en la Nueva Traducción Viviente. Éramos hijos objetos de la ira de Dios, éramos hijos desobedientes al Evangelio, pero entonces Dios vino a nosotros y nos hizo nacer de nuevo. Despertó una nueva vida, una vida de fe y esperanza en Dios, una vida del Espíritu. Nos hizo seres espiritualmente vivos por su sola gracia. A Dios sea la gloria. En cuarto lugar tenemos la posibilidad del nuevo nacimiento. ¿Cómo que es posible el nuevo nacimiento? Porque Dios levantó a Jesucristo de los muertos. La resurrección de Cristo, la victoria del gran Rey. Resurrección involucra muerte previa. La resurrección es prueba de que Dios aceptó toda la obra de Cristo realizada en la cruz del Calvario, al morir en lugar de los pecadores de todas las edades. En quinto y último lugar, el propósito del nuevo nacimiento es para alabanza de la gloria de su gracia, como bien lo explica Efesios capítulo 1, verso 3 al 14, para que podamos exclamar en espíritu y en verdad: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, como lo dice la primera carta de Pedro capítulo 1, verso 3,
que estamos leyendo en su versión Reina Valera, o bien que toda la alabanza sea para Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo en la Nueva Traducción Viviente. A Dios gracias por su salvación, por darnos una nueva vida, por habernos conectados a la vida eterna. Amén. Casa de Restauración, nos estamos viendo el próximo encuentro. El Señor continúe bendiciendo sus vidas.